Buenos días, mi nombre es Juan Ramón Feñete Gallardo. En este video explicaremos el modelo matemático para dos tanques recirculantes, en los cuales uno va a tener sistema de vacío, el otro va a tener sistema de llenado. Para formar el sistema de los tanques es necesario tener, obviamente, dos tanques. Para esto se deben de tener acoplados mediante una tubería y una válvula. Aquí describiremos la forma gráfica de los tanques. La tubería. En esta parte tendremos la válvula. Aquí va a ser una válvula regulable. Y aquí vamos a tener el segundo tanque. Muy bien. Para esto, el nivel del primer tanque lo vamos a llamar H1 y en el tanque número 2 lo vamos a poner como H2. En el modelo matemático debemos de tener controlada la velocidad de flujo de la bomba, que aquí el flujo de la bomba lo describiremos con la letra QI. Tendremos también el flujo de la válvula, que lo pondremos como QB. El flujo de la bomba, como habíamos dicho, este es un sistema para tanques en recirculación, o sea, se retroalimenta. Entonces utilizaremos una bomba para poder hacer el sistema de retroalimentación. ¿Esto qué quiere decir? Que la variable que va a ser controlada va a ser el nivel del tanque 2. El nivel del tanque 2 cuenta con disturbios causados por las variaciones en el índice del sistema de la válvula, de esta que tenemos aquí, o la válvula de salida que tengamos acá. Muy bien. Es así que nosotros, para poder construir esto, necesitamos tener un modelo, unas ecuaciones iniciales. Para el tanque 1 nosotros tenemos que la ecuación inicial va a ser QI, que es el flujo de la bomba, menos QB, que es el flujo de la válvula. Esto nos va a dar igual por la derivada de el nivel del tanque 1 en la derivada del tiempo. Bueno, aquí nosotros tenemos una nueva variable que va a ser QB. En el fluido del tanque 1 al tanque 2 tenemos el índice de flujo nuevo, que va a estar dado por esta nueva ecuación. Ahora sacamos la ecuación para el tanque número 2, que va a ser, aquí le ponemos tanque 1 y aquí ponemos tanque 2. En la ecuación para el tanque número 2 tenemos que ponemos el flujo de la válvula menos el índice de fluido en el tanque 2 a través de la válvula C. Nuestra válvula C va a ser esta. Esto nos va a dar por la derivada de la altura del nivel del tanque número 2 sobre la derivada del tiempo. Bueno, nosotros aquí tenemos una nueva variable que es QC. Es el fluido del tanque 2 a través de la válvula C. En el modelo del sistema, un modelo del sistema que nos surge en las dos ecuaciones de flujo es la ecuación no lineal para el flujo a través de las válvulas. Para ello nosotros los orificios son ideales en el sistema no lineal y esto es regido por una raíz cuadrada. Entonces las dos ecuaciones las tenemos que mover a una ecuación de raíz cuadrada.
nosotros tenemos que nuestra nueva ecuación va a quedar de esta manera. QI menos C la raíz cuadrada de 2 veces la constante gravitacional por el nivel del tanque 1 menos el nivel del tanque 2. Eso nos va a dar a la misma ecuación que habíamos obtenido aquí del tanque 1. Y para el tanque número 2 tenemos que va a ser por la raíz cuadrada de 2 veces constante gravitacional el nivel del tanque 1 menos el nivel del tanque 2. A esto le restamos la raíz cuadrada de 2 veces la constante gravitacional por el nivel del tanque 2. Y esto nos da la ecuación inicial del tanque 2. Muy bien. Aquí nosotros tenemos nuestra constante C de B, que eso es el coeficiente de descarga de la válvula, y como les había comentado, G es la constante gravitacional equivalente a 980 centímetros sobre segundos al cuadrado. En este caso la variable A que tenemos aquí representa el área transversal de nuestro orificio, dadas las dimensiones de cada válvula en nuestro proceso. Para nosotros un sistema de lazo abierto cerrado, que nosotros es lo que estamos utilizando aquí, nosotros utilizamos un sistema de lazo cerrado. ¿Por qué? Porque decimos que esto va a tener retroalimentación. La salida del tanque 2 va a regresar a el tanque 1, entonces vamos a tener una variable constante. Nosotros lo podemos simplificar así. Tenemos la entrada de referencia. Nosotros tenemos que tener siempre una referencia. Aquí tenemos esto. Tenemos nuestro elemento de control. Tenemos nuestro elemento de corrección. Y por último tenemos nuestro elemento de proceso, que es nuestra planta. Okay. Y por último, nuestra salida. Pero para esto, volvemos a repetir, tenemos un sistema de retroalimentación, donde nosotros vamos a medir las variables, donde nosotros vamos aquí, en este elemento de control, debemos de tener en esta parte un sistema de medición. Este sistema de medición es el que nosotros vamos a tener en la válvula, donde nosotros vamos a poder controlar el flujo que nosotros estamos pidiendo. Entonces le ponemos aquí sistema o elemento de medición. Y completamos el lazo. Ok, muy bien. Una vez teniendo nuestro modelado,
aquí nuestro diagrama de bloques del sistema de control de nuestro sistema de lazo cerrado. Tenemos que hacer modelamiento de la función de transferencia. Nosotros vamos a trabajar en el sistema de Laplace. Entonces tenemos que nuestra función de transferencia total es gt en S. Entonces tenemos que esto es igual a GB de S por GP de S. Una disculpa. Aquí tenemos que las funciones de transferencia se obtienen por separado para después reemplazarse en la ecuación. Esto quiere decir que nosotros primero vamos a obtener la función de transferencia de nuestros tanques y aunado a esto vamos a tener la función de transferencia de nuestra bomba, que nos va a ser el sistema recirculante aquí. ¿Ok? Bueno, es importante tener en cuenta las unidades de las variables y las constantes a utilizar para los cálculos. Nosotros vamos a utilizar caudal, altura, área y voltaje. El caudal se mide por centímetros cúbicos sobre segundos. La altura, pues como todos sabemos, se mide por centímetros. El área en centímetros cuadrados y el voltaje en volts. ¿Ok? Para la función de transferencia de los tanques, tenemos que, como ya habíamos dicho, en los estados, tenemos que H1 es igual a nivel del tanque 1 y H2 es nivel del tanque 2. Muy bien. Nosotros tenemos también unas variables aquí que vamos a manipular, que son las que necesitamos manipular, que es QI, la velocidad del flujo de la bomba, tenemos QA, que es flujo y por último tenemos QB, que es el flujo de salida. Aquí nosotros tenemos que declarar cuál es la variable que nosotros tenemos que controlar, que para esto va a ser el nivel del tanque número 2. ¿Ok? Y nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a tener perturbaciones, como lo había mostrado en el cálculo anterior. Nosotros vamos a tener perturbaciones por las válvulas, por la válvula RA y por la válvula RB. Aquí lo voy a poner RA, RB. Perfecto. Nosotros para modelarlos tenemos se tiene que utilizar una analogía, pasando de modelo del sistema de fluido a un diagrama de red. El que nosotros utilizamos es un diagrama eléctrico, por eso es de que nosotros también tenemos aquí unidades de medida, voltaje.
nosotros vamos a utilizar este diagrama donde aquí tenemos Q1, CF1. Las resistencias para nosotros van a ser las válvulas ¿ok? Y CF van a ser los tanques. Y aquí tenemos la siguiente resistencia. Muy bien. Aquí nosotros tenemos que ACF lo manejamos como capacidad de fluido. Y en esto, aquí teníamos la A como sección transversal de los tanques. Tenemos también su área, el peso específico de la densidad del agua. Entonces lo vamos a escribir aquí. Datos. CF, capacidad de fluido. A, sección transversal de los tanques, y P, que es peso especificado. ¿Ok? Como nosotros tenemos dos tanques iguales, pues entonces la ecuación queda de esta manera. CF1 es igual a CF2 y eso nos da la capacidad de fluido total o final. Eso es igual a la sección transversal dividido sobre 1 y la sección transversal total. Donde tenemos que CF1, como les había comentado, es la capacidad del fluido del primer tanque y CF2 es la capacidad del fluido total. Bueno, tenemos también las válvulas. Las válvulas, como les comenté, se representan en resistencias. Tenemos RA y tenemos RB. Nosotros tenemos una ecuación para la resistencia final que es RF es igual a 2 veces la raíz cuadrada de la altura inicial. Muy bien. Aquí dividimos sobre una constante que es una constante ya normada de el caudal del agua de nuestra válvula. Muy bien. Entonces reescribimos la ecuación para la válvula A y para la válvula B. RA es igual a 2 veces la raíz cuadrada de la altura del tanque 1 menos la altura del tanque 2, todo esto dividido por el caudal de nuestra válvula. Y reescribimos la ecuación para nuestra válvula B, que sería 2 veces raíz cuadrada de la altura inicial del tanque número 2 sobre el caudal de nuestra válvula. Muy bien.
Por último, a continuación vamos a resolver esta ecuación junto con las demás por el método de determinantes. La variable que nosotros tenemos que despejar es la altura del tanque número 2. Así que nosotros vamos a escribir CF1 en S más 1 sobre la válvula A. Acá ponemos 1 menos 1 sobre el valor de la válvula A. CF2 en S más 1 sobre el valor de la válvula A más 1 sobre el valor de la válvula B. Muy bien, cerramos. Y nos queda perfecto. Entonces nos queda que H2 es igual a CF1, la capacidad de fluido del tanque 1 en S, más 1 sobre el valor de la válvula A, y aquí tenemos los valores de la primera matriz. Todo esto sobre por nuestra primera matriz, que es esta, muy bien, y nos queda como resultado QI sobre el valor de la válvula A, todo esto sobre la capacidad de fluido del tanque 1 más el valor de la válvula multiplicado por la capacidad de fluido del tanque número 2, 1 sobre RA más 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Todo esto multiplicado al cuadrado. ¿Ok? Reemplazando nosotros, reduciendo, perdón, la expresión, tenemos que nuestra función de transferencia final P en S es igual a H2 de S sobre Q y en S. Esto nos da a entender que es 1 sobre RA punto C F1 por C F2, esto multiplicado por S cuadrada, más C
F1 más CF1 multiplicado por el valor de la válvula A dividido el valor de la válvula B más la capacidad del fluido del tanque número 2. Todo esto multiplicado por S más 1 sobre el valor de la resistencia B. ¿Ok? En el problema investigado traía unos valores que la ecuación ya se los arrojaba. Entonces, esta ecuación se sustituyen por los valores, que esto vendría siendo el valor del tanque, el valor del nivel del tanque número 1 es igual a 33 centímetros, la altura del tanque número 2 es igual a 15 centímetros, la constante KB es igual a 260,4 centímetros cúbicos por segundo, que es la capacidad de fluido de nuestra válvula, y nuestra sección transversal de los tanques es de 400 centímetros cuadrados. Esto nos da a nosotros en la ecuación, reemplazando los valores, que GP de S es igual a H2 de S sobre QI de S. 1. Dentro tenemos 2, la raíz cuadrada de H1 menos H2. Todo esto dividido por la constante KB y multiplicado por el área, la sección transversal al cuadrado. Todo esto multiplicado por S al cuadrado más A, que multiplica a 2 más la raíz cuadrada de H1 menos H2. Todo esto dividido por la raíz cuadrada de la altura del tanque número 2. Todo esto multiplicado por S, sumado la constante KB dividida por 2 veces la raíz cuadrada de la altura del tanque número 2. Al reemplazar todos estos valores en esta ecuación, que nosotros ya tenemos aquí los valores, obtenemos que el resultado final de nuestra función de transferencia para los tanques es de igual a 1 sobre 5213,7 S cuadrada más 1238,17 S más 33,617. Esto solamente es la función de transferencia para nuestros tanques. Ahora bien, nosotros tenemos que obtener la función de transferencia de la bomba. En la función de transferencia de la bomba nosotros tenemos que obtener la curva característica, que es la que nos va a arrojar las ecuaciones en la función de transferencia de nuestra bomba. La curva característica son los valores que nosotros tenemos de la bomba. Como vamos a trabajar en caudal de salida por la bomba, litros por minuto, y el voltaje que la bomba va a registrarse, nosotros vamos a multiplicar estos dos valores para obtener el caudal. Nosotros tenemos que registrar desde el voltaje mínimo hasta el voltaje máximo cuántos litros por minuto nos arroja la bomba. Entonces, en el problema nos arrojan resultados de esta manera. Función de transferencia para la bomba.
Ok. Aquí tenemos que vamos a obtener la curva característica donde QB es el caudal de la bomba que se mide en litros por segundo. Esto va a ser igual de KB, que es la pendiente de la curva característica de nuestra bomba centrífuga, litros por minuto sobre voltaje. Y vamos a tener la multiplicación de del voltaje que la bomba está utilizando. La ecuación queda de la siguiente manera. El valor máximo de litros por minuto que la bomba nos da, que es 2496.5, menos 1500.8. Todo esto dividido en 12 menos 7. Recordando que aquí tenemos volts y aquí litros por minuto. Ok, eso nos da un resultado de 0.18514 litros por minuto sobre volts. Nosotros tenemos que realizar la conversión de litros por minutos a centímetros cúbicos sobre segundos. En la ecuación nosotros obtenemos que esto es QB, que es centímetros cúbicos sobre segundos. Aquí ya tenemos la conversión. Ahora nosotros tenemos que ya tenemos la parte de la función de transferencia de nuestra bomba, la cual nosotros vamos a añadir esto a esta parte de la función de transferencia de nuestros tanques. Entonces la función de transferencia total de la planta sería de esta manera: GT es igual, GTDS es igual a 3.085 sobre 5213.7 S cuadrada más 1238.17 S más 33.617. Aquí tenemos nosotros nuestra función de transferencia final para toda nuestra planta, y aquí tenemos el sistema de retroalimentación donde nosotros nos vamos a manejar. Y esto sería todo por parte de el modelo matemático para los tanques.